A veces, los milagros vienen en silencio. No traen túnicas blancas, ni títulos colgados en la pared. No vienen con fórmulas complejas, ni con jeringas en la mano. A veces, los milagros tienen 6 años, y apenas se pronuncian palabras. Si las historias reales, o posibles, como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. No por mí, sino por todas las vidas que todavía no han sido contadas. Todo comenzó un martes por la mañana. El tipo de martes que nadie recuerda, hasta que algo cambia para siempre. El doctor Ernesto Saldaña entró al hospital como todos los días. Bata blanca, rostro serio, pasos firmes. No dormía bien desde hacía meses, pero eso era parte del trabajo. Ser pediatra parecía, desde fuera, una vocación noble. Desde dentro, a veces era un campo de batalla. Esa mañana, sin embargo, lo esperaba algo que ni su bisturí ni sus años de estudio podían entender. Había llegado una madre desesperada. No tenía cita. No tenía seguro. Solo tenía un niño, con la mirada más ausente que el propio tiempo. El pequeño se llamaba Elías. 6 años. Autista, según decía la madre, aunque nunca tuvo un diagnóstico oficial. Había sido rechazado de 2 escuelas y no lograban que hablara más de 3 palabras seguidas. El doctor Saldaña lo miró con esa mezcla de compasión y prisa que uno adopta cuando el reloj manda más que el corazón. ¿Y qué es lo que quiere que haga?, le preguntó, sin dureza, pero sin espacio. La madre le explicó. No venía por Elías. Venía por otro niño. Mi hijo sabe cosas, doctor, dijo ella con los ojos temblando. No sé cómo, pero ve cosas. Siente cosas. A veces, cuando ve a alguien, me dice lo que tiene. No en palabras, pero me lo dice. Saldaña pensó que era otra madre rota, tratando de encontrar un significado donde solo había dolor. Iba a despedirla con amabilidad cuando Elías se le acercó. No lo miró a los ojos. No dijo hola. Solo puso su pequeña mano sobre el abdomen del médico y susurró algo. Adentro, duele. Fueron 2 palabras, pero le helaron la sangre, porque hacía 3 semanas. El doctor Saldaña sentía un dolor sordo en el bajo vientre. No le había dado importancia. Estrés, seguramente. Pero al escuchar eso, su mente no pudo ignorarlo. Ese día no pidió más pacientes. En vez de eso, fue a hacerse una ecografía. Lo que encontró fue un quiste. Uno que, si no se trataba pronto, podía comprometer un órgano. No era cáncer. No era algo terminal. Pero era real. Y lo supo con una certeza que dolía. Ese niño lo había salvado. Durante los días siguientes, no pudo dejar de pensar en Elías. ¿Cómo lo supo? ¿Fue casualidad? ¿Un acto de intuición? ¿O había algo más? Le pidió a la madre que regresara. Quería observar al niño de cerca. No como médico, sino como hombre, como ser humano. Y entonces empezó a notar lo que nunca antes se había permitido ver. Elías no hablaba mucho, pero escuchaba con todo el cuerpo. Miraba las luces del hospital con una mezcla de miedo y reverencia. Se tapaba los oídos con los pitidos del monitor, pero se acercaba a los pacientes con una suavidad casi espiritual. Había algo en el que no podía explicarse con la medicina. El doctor comenzó a llevarlo a ciertas salas, con permiso. Claro, solo para observar su comportamiento. No para exponerlo, sino para aprender. Y fue entonces cuando ocurrió lo segundo, lo que partió la historia en 2. En la sala 5, una niña de 4 años llevaba días sin reaccionar al tratamiento. Tenía fiebre, tos persistente y un miedo invisible que ni los antibióticos podían aliviar. Elías se acercó a ella sin que nadie se lo pidiera. No le dijo nada. Solo le entregó un pequeño muñequito de tela que llevaba en su bolsillo. La niña, que no había abierto los ojos en casi 24 horas, estiró la mano y lo sostuvo. Y luego, sonrió. Los signos vitales comenzaron a estabilizarse lentamente. Era como si algo invisible hubiese hecho contacto. El doctor no podía entenderlo, pero lo sintió. En su piel, en sus huesos. No era magia. No era medicina. Era humanidad. Algo que se nos olvida entre expedientes, recetas y cifras. A partir de ese día, Elías empezó a visitar el hospital cada jueves. No como paciente, no como voluntario, sino como presencia. A veces no hacía nada.
Solo se sentaba o miraba, pero su sola existencia parecía modificar el aire en ciertas habitaciones. Y los médicos, al principio escépticos, empezaron a notar algo. Cuando Elías estaba cerca, ciertos niños lloraban menos. Algunos comían por primera vez en días. Otros dormían mejor. Nadie podía probarlo. Nadie podía explicarlo. Pero todos lo sentían. Fue entonces cuando el doctor Saldaña decidió hacer algo que nunca había hecho en su carrera. Escuchar sin necesidad de entender. Y eso lo cambió todo. El doctor Saldaña comenzó a llevar un pequeño cuaderno en el bolsillo. No era un expediente, ni un diario clínico. Era algo más íntimo. Allí anotaba todo lo que Elías hacía. No lo analizaba, no lo cuestionaba, solo lo escribía, como quien documenta el paso de un cometa por el cielo. En una de esas visitas, Elías se detuvo frente a una mujer mayor. No era paciente, era abuela de un niño internado. Estaba sentada sola, en una esquina del pasillo, con los ojos rojos de tanto llorar. Elías se le acercó en silencio, sacó una crayola del bolsillo y le dibujó un sol en un pedazo de papel. Luego se fue, sin decir nada. La mujer apretó ese papel como si fuera una reliquia. Y por primera vez en días, sonrió. Ese niño tiene el alma abierta, escribió el doctor en su cuaderno. Y nosotros hemos olvidado cómo mirar desde ahí. Una tarde, mientras esperaban en la sala de descanso, Saldaña le hizo una pregunta a la madre de Elías. Siempre fue así. Ella respiró hondo y le contó todo. Elías nació prematuro. Pasó sus primeros meses en incubadora. No lloraba, no reía, solo observaba. A los 3 años, le dijeron que era autista. Y lo que siguió fue un desfile de puertas cerradas. Jardines que lo rechazaban, familiares que lo evitaban, vecinos que lo llamaban raro. Pero había algo que nadie podía negar. Cuando alguien en casa se enfermaba, Elías lo sabía antes de que ocurriera. Se encerraba en su cuarto. Lloraba sin motivo. O señalaba el lugar exacto donde algo dolía. Yo no sé si tiene un don, dijo la madre. Solo sé que él siente lo que los demás no se atreven a sentir. Esa frase se quedó girando en la cabeza del doctor durante días. Porque justo en ese tiempo, su propio hijo, Matías, de 8 años, comenzó a enfermar. Todo comenzó con un simple resfrío. Luego vino la tos, la fiebre, el cansancio extremo. Pero los exámenes no mostraban nada grave. Un virus, decían. Dale tiempo, decían. Pero algo en el instinto del doctor no lo dejaba tranquilo. Hasta que, una mañana, Matías no quiso levantarse. Decía que le dolía todo, que la luz le molestaba, que su corazón latía demasiado rápido. El doctor lo llevó al hospital. Analíticas, rayos X, más estudios. Nada concluyente. Los médicos insistían. Solo es una infección viral. Pero Saldaña ya no confiaba solo en los papeles. Así que llamó a Elías. Lo llevó con él, al cuarto donde Matías dormía en silencio, bañado por la luz tenue de la tarde. Elías no dijo nada durante varios minutos. Solo lo miró. Lo observó con una atención que dolía. Y luego, señaló el pecho de Matías. Aquí hay fuego, susurró. El doctor se congeló. Mandó a hacer un nuevo examen, esta vez más específico, buscando una inflamación cardíaca. Y allí estaba. Una miocarditis leve, pero potencialmente peligrosa si no se trataba a tiempo. Una condición que los análisis comunes no habían detectado aún. Matías fue internado de inmediato. Recibió el tratamiento adecuado. Se salvó. Y esa noche, mientras lo veía dormir, el doctor rompió en llanto. Porque entendió, con el alma, que la medicina cura, pero la intuición salva. Desde ese día, algo cambió dentro de él. Ya no miraba a Elías como un niño con autismo. Lo veía como lo que realmente era. Un espejo. Un reflejo incómodo y necesario de lo que hemos olvidado. La sensibilidad. La presencia. La capacidad de sentir sin entender, de intuir sin comprobar. Y sobre todo, de sanar sin tocar. Las semanas pasaban. Y Elías seguía siendo parte del hospital. No como un trabajador, ni como un paciente, sino como un vínculo. Un lazo entre lo visible y lo invisible. Un día, una enfermera nueva,
que no lo conocía, preguntó quién era ese niño que caminaba por los pasillos. Alguien respondió: Él nos enseña. ¿A qué? A ver. Pero no todo era luz. Había padres que lo evitaban. Gente que no quería a un niño raro cerca de sus hijos enfermos. Una mañana, una madre lo enfrentó. ¿Por qué dejan que ese niño deforme venga aquí? La palabra cayó como cuchilla. Elías la escuchó. Y por primera vez, lloró. Saldaña se agachó a su lado. Lo abrazó. Y luego se giró hacia esa mujer, con una calma temblorosa. Ese niño, le dijo, me salvó la vida. Y salvó la de mi hijo. Si usted no puede ver más allá de lo que teme, entonces no merece estar aquí. La mujer se fue, murmurando. Pero Elías volvió a sonreír. Y así pasó el tiempo. Hasta que llegó el día en que el hospital decidió homenajearlo. No con un título, ni con una medalla, sino con algo más simple. Una pequeña placa, al lado de la sala de descanso. En honor a Elías, el niño que nos enseñó a sanar con el alma. Pasaron semanas. Elías seguía visitando el hospital como si fuera su segundo hogar. Ya no necesitaba que lo tomaran de la mano. Conocía cada pasillo, cada rincón. Saludaba con la mirada a los que reconocía. A veces se quedaba quieto, observando cómo el sol entraba por las ventanas y tocaba los hombros cansados de las enfermeras. Y otras veces, se detenía frente a los que estaban a punto de rendirse. Un médico en guardia de 24 horas. Una madre que acababa de recibir un diagnóstico devastador. Un paciente solitario mirando al techo. Elías no hablaba. Solo se acercaba, se sentaba cerca, y permanecía allí, como si entendiera que hay presencias que sostienen más que las palabras. Una mañana, el doctor Saldaña llegó con el rostro diferente, más pálido, más duro. Traía una carta en la mano. La carta venía del consejo médico del hospital. Había que regularizar la presencia de Elías. No era parte del personal. No era voluntario certificado. Y no era paciente. Legalmente, no podía estar allí. Dicen que es por protección, murmuró el doctor, cerrando los ojos. Pero lo que quieren es sacarlo, porque no lo entienden. La madre de Elías, sentada a su lado, no dijo nada. Solo miró a su hijo dibujando en el suelo con una tiza blanca. Una espiral. Un símbolo que repetía cuando algo importante estaba por cambiar. Esa misma noche, el doctor Saldaña escribió una carta diferente. La publicó en las redes internas del hospital. Contó la historia de Elías. Desde el primer día en la sala de espera. Desde el primer gesto que conmovió a un enfermo. Desde el dibujo al pie de la cama de un paciente terminal. Desde la vez que le salvó la vida a su propio hijo. Y cerró la carta con una frase. Quizás no encaje en sus formularios, pero encaja en el alma de este lugar. Y eso vale más que cualquier firma. La respuesta fue inmediata. Enfermeros, médicos, camilleros, pacientes y familias comenzaron a compartir sus propios momentos con Elías. Historias, fotografías, agradecimientos. Incluso hubo quien escribió: no sé quién es ese niño, pero fue la primera vez que mi madre sonrió en meses. El hospital, frente a tal ola de humanidad, no tuvo más opción. Le ofrecieron a Elías una especie de título honorífico, guía emocional del hospital. No era oficial, pero tampoco lo necesitaba, porque ya lo era. Ya lo había sido, desde el primer día. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Una mañana, Elías no llegó. Su madre llamó al hospital. Está con fiebre. No quiere moverse. Está pálido. Y no me habla. El doctor Saldaña fue a su casa de inmediato. Elías estaba en la cama. Los ojos abiertos, pero como vacíos. Respiraba lento. Su cuerpo estaba tenso. Lo llevaron al hospital. Le hicieron pruebas. Y por primera vez, él era el paciente. Los pasillos que antes caminaba tranquilo, ahora lo llevaban en una camilla. Las enfermeras que solía observar, ahora eran quienes tomaban su presión. Y los médicos que solía mirar desde lejos, eran ahora quienes decidían su tratamiento. Pero lo más extraño, era su silencio. No lloraba. No hablaba. Solo respiraba, mirando un punto invisible en el techo. ¿Qué tiene?, preguntó su madre, desesperada. No lo sabemos, dijo el doctor. Aún no sabemos. Y en ese momento,
El hospital entero se volvió un eco de incertidumbre. Fue entonces cuando algo ocurrió. Una niña, paciente de oncología, se escapó de su habitación. Llevaba una flor en la mano. Entró al cuarto de Elías. Se le acercó. Le puso la flor sobre el pecho. Y le dijo: «Tú me cuidaste cuando nadie más lo hacía. Ahora, te toca a ti». Elías parpadeó. Y por primera vez en días, sonrió. Una sonrisa leve, temblorosa, pero viva. Ese gesto fue como una señal. Como una chispa que encendió algo en todos. Día a día, quienes habían recibido algo de Elías comenzaron a visitarlo. Le dejaban dibujos, historias, cartas, pequeños detalles, como si devolvieran, uno a uno, todo lo que él les había dado sin pedir nada a cambio. Y fue en esa red silenciosa de afecto, donde Elías comenzó a sanar. No por los medicamentos, no por las máquinas, sino por algo más, por lo invisible, por lo humano, hasta que, una tarde, abrió los ojos. Dijo apenas 2 palabras: «Gracias, por ver». Ese día, el doctor Saldaña salió del cuarto con los ojos llenos de lágrimas. Se sentó en la sala de descanso y escribió la última frase en su cuaderno. El niño que no era aceptado terminó enseñándonos a todos cómo sanar. Después de aquel despertar, Elías no volvió a ser el mismo. No porque hubiera cambiado su forma de ser, sino porque ahora todos lo miraban distinto. Ya no era el niño extraño que caminaba en silencio. Era el niño que había tocado el corazón de un hospital entero. El que, sin decir casi nada, había enseñado más que muchos libros de medicina. Con el tiempo, Elías recuperó su fuerza y volvió a sus pasos suaves por los pasillos. Volvió a sentarse en silencio junto a los que lloraban, a ofrecer una flor seca, o un dibujo sin título, o una mirada sin juicio. Pero había algo nuevo en él, algo que ni su madre, ni el doctor Saldaña, ni nadie lograba describir con exactitud, como si ahora llevara dentro de sí un lenguaje que solo el alma entendía. Una tarde, mientras el doctor Saldaña repasaba historias clínicas, encontró una nota. Era de su hijo, el pequeño que una vez estuvo al borde de perderlo todo, y que Elías había ayudado a recuperar. La nota decía: «Papá, ¿sabías que Elías no habla porque escucha cosas que los demás no oyen?» El doctor quedó helado. Volteó a ver a su hijo, que jugaba en el rincón con bloques de madera. «¿Cómo sabes eso?» «Porque me lo enseñó», respondió el niño. No con palabras, con los ojos. Aquella frase lo acompañó durante semanas. Y en cada paciente que atendía, en cada historia que escuchaba, empezaba a buscar eso que no se ve, lo que solo se siente. El silencio entre latidos, el temblor antes del diagnóstico, la mirada que pide ayuda sin emitir sonido. Y comprendió algo que lo marcó para siempre. A veces, el verdadero conocimiento no está en lo que se dice, sino en lo que se percibe. A los pocos meses, el hospital organizó una ceremonia simbólica. No era oficial, no había diploma, ni cámaras, solo un círculo de personas que habían sido tocadas por Elías. Médicos, enfermeras, pacientes, familias. Uno a uno, compartieron historias, momentos, pequeñas transformaciones que Elías había provocado. Un médico dijo: «Yo estaba por renunciar. Me sentía agotado, vacío. Hasta que un día, Elías me dejó una piedra con un corazón dibujado. La llevo en el bolsillo desde entonces. Y sigo aquí». Una madre contó: «Mi hija no hablaba, pero desde que vio a Elías, comenzó a dibujar. Y en uno de sus dibujos, escribió su primer palabra: gracias, punto». Y entonces, frente a todos, el doctor Saldaña tomó la palabra. Este niño, al que muchos no entendieron, cambió la forma en que curamos. Nos recordó que no todo está en los manuales, que a veces, sanar empieza por mirar con el corazón. Se hizo silencio, un silencio denso, hermoso, y en medio de ese silencio, Elías se levantó, se acercó al doctor, y le entregó un papel doblado. «¿Puedo?», preguntó Saldaña. Elías asintió. El doctor abrió el papel. Había un solo dibujo, una línea curva, que comenzaba en el corazón de un médico, y llegaba al de un niño, y una palabra escrita con letras grandes y torpes: «Unidos».
Nadie dijo nada durante varios segundos. Algunos lloraron. Otros aplaudieron en silencio. Pero todos sintieron que habían presenciado algo más que una historia. Habían presenciado una lección, una revelación, una verdad que no necesita explicación. Desde ese día, en la entrada del hospital, hay un mural, un dibujo sencillo, la misma línea que une dos corazones, y una placa que dice: aquí se cura con ciencia, pero también con alma. Elías sigue yendo al hospital, sigue en silencio, pero ahora, cuando pasa por los pasillos, todos lo saludan como a un viejo sabio, como a alguien que, sin saberlo, les devolvió algo que habían perdido: fe, esperanza, humanidad. Y el doctor Saldaña, cada vez que lo ve pasar, recuerda ese día, aquel en que un niño le enseñó a sanar a su propio hijo, sin fórmulas, sin tratamientos, solo, con presencia, con verdad, con amor. Con el pasar de los días, Elías se convirtió en algo más que una presencia en el hospital. Era casi un símbolo, un recordatorio constante de lo invisible que también cura. No hablaba, pero todos sabían cuando estaba ahí, porque el ambiente cambiaba, porque el ruido bajaba, porque los que sufrían, de pronto, encontraban un espacio donde el dolor podía respirar sin ser juzgado. Una enfermera, que había perdido a su padre semanas atrás, contó que una tarde encontró a Elías sentado junto a su casillero. No dijo nada, solo estaba ahí, con un pañuelo en la mano. No uno cualquiera. Era el mismo tipo de pañuelo que su padre usaba. ¿Cómo lo supo? Nunca lo entendió. Pero esa noche, durmió sin llorar por primera vez en semanas. Otra doctora, que enfrentaba una crisis de vocación, recibió un dibujo en su escritorio. Era ella, rodeada de niños, todos con sonrisas enormes. Ella no atendía pediatría. Ni siquiera conocía a Elías personalmente. Pero ese dibujo la impulsó a cambiar de especialidad. Hoy trabaja en el área infantil del mismo hospital. Y cada mañana, antes de comenzar, mira ese dibujo pegado en la pared y respira hondo, como si ese niño le hubiera mostrado su verdadero propósito. Y aunque muchos se maravillaban con lo que hacía Elías, su madre seguía siendo la más sorprendida, porque durante años había escuchado que su hijo no se comunicaría nunca, que no tendría amigos, que no entendería el mundo. Pero ahora, el mundo entero parecía entenderlo a él, y más aún, parecía necesitarlo. Un día, en el consultorio, el doctor Saldaña recibió a una pareja mayor. Venían con un nieto que, según decían, no hablaba y no respondía. Quizás sea autismo, dijo el abuelo, con preocupación. ¿Y por qué creen que es un problema?, preguntó Saldaña. Porque nadie lo entiende. Porque no sabemos cómo ayudarlo. El doctor los miró con suavidad. Y les contó una historia. La historia de un niño que tampoco hablaba, pero que un día sanó a un hospital entero sin decir una sola palabra. Cuando terminaron de escucharlo, los abuelos estaban llorando. Y el niño, sentado en el rincón, jugaba con una piedra redonda que había en la mesa. Una piedra con un corazón dibujado. La misma que Elías había dejado ahí días antes. Poco a poco, la historia de Elías comenzó a expandirse fuera del hospital. Una revista local hizo un reportaje. Luego, un canal de televisión pidió una entrevista. Pero la madre de Elías fue clara. Mi hijo no necesita cámaras. Él ya está diciendo lo que tiene que decir, a su manera. Y fue respetado. Aún así, su impacto no se detuvo. Médicos de otros lugares venían a conocer el hospital. No por su tecnología, ni por sus estadísticas, sino porque se había corrido la voz de que ahí había un niño que enseñaba a sanar sin palabras. Un niño que miraba más allá del cuerpo, que tocaba con la mirada, que entendía lo que ni los adultos podían expresar. Y mientras todo eso ocurría, Elías seguía igual, con su mochila, sus piedras, sus dibujos, sus silencios, pero también con algo nuevo en los ojos, una especie de paz, de certeza, como si supiera que estaba cumpliendo con una misión, una que ni él mismo había elegido, pero que llevaba con una dignidad que conmovía. Una tarde, al salir del hospital, su madre le preguntó: ¿Tú sabes todo lo que haces aquí? Elías no respondió. Solo extendió la mano y le mostró una hoja.
Había un dibujo. Un corazón grande, lleno de líneas pequeñas, como si fueran caminos, con muchas personas dentro. Y en la esquina, una palabra: casa. La madre lo entendió todo en ese momento. El hospital, para Elías, no era un lugar de dolor. Era un hogar. Un lugar donde podía ser el mismo. Donde su forma única de mirar el mundo era no solo aceptada, sino necesaria. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, la madre dejó de temer por el futuro, porque entendió que su hijo no estaba perdido en un mundo que no lo comprendía. Él había encontrado su lugar, y lo había transformado, sin cambiar quién era, solo siendo, solo estando. Con el paso del tiempo, algo curioso comenzó a suceder. Los médicos, que solían encerrarse en sus protocolos, empezaron a abrir espacios de conversación. Las enfermeras, agotadas por turnos eternos, encontraban momentos para compartir entre ellas pequeñas historias que antes callaban. Pacientes con diagnósticos complejos, en lugar de ser solo números de expediente, comenzaron a tener nombres, historias, recuerdos. Todo por la presencia silenciosa de un niño. Un niño que no hablaba, pero que los escuchaba a todos. Una mañana, el doctor Saldaña reunió a su equipo. No era una reunión cualquiera. Hoy quiero compartirles algo que cambió mi vida, dijo con la voz entrecortada, y colocó una carta sobre la mesa. Era la carta que Elías le había entregado aquel día, cuando él no sabía cómo salvar a su hijo. Leyó en voz alta: los doctores cuidan los cuerpos, pero hay heridas que no se ven. A veces, cuando alguien se pierde, no necesita que le digas por dónde ir, solo que estés ahí, hasta que vuelva. Silencio. Nadie dijo nada, pero algunos ojos se humedecieron, porque todos, en algún momento, habían sentido esa pérdida. Y esa carta era como una brújula. Desde ese día, Saldaña cambió su forma de practicar la medicina. Escuchaba más, observaba más, se permitía sentir. Ya no era solo un médico con conocimientos, era un hombre con historia, con heridas, y con una gratitud infinita hacia un niño que le mostró que curar no siempre significa sanar el cuerpo. Los pasillos del hospital comenzaron a llenarse de dibujos de Elías. Nadie sabía cuándo los dejaba ahí, pero aparecían. En los lockers, en las sillas, en las habitaciones. Eran pequeños, simples, pero cada uno parecía llegar justo donde debía. Uno mostraba una mano tocando otra, otro, un árbol con raíces profundas, otro, un corazón con grietas, pero con luz saliendo desde adentro. Y con cada dibujo, la gente empezaba a entender algo, que hay formas de comunicarse que no dependen de palabras, que hay almas que llegan a este mundo con una misión silenciosa, pero poderosa, y que, a veces, las respuestas que buscamos no están en los libros, ni en los laboratorios, sino en la presencia de alguien que, simplemente, nos ve, nos acepta, nos abraza, aunque sea con la mirada. Una noche, justo cuando el hospital parecía dormido, el vigilante de la entrada notó algo. Elías estaba sentado en una banca, mirando al cielo. La madre estaba a su lado, con una manta sobre los hombros. ¿Todo bien?, preguntó el vigilante. La madre sonrió. Él dice que hoy es especial. ¿Por qué? Porque hoy, alguien nuevo va a entender algo importante. El vigilante no entendió. Pero al día siguiente, una paciente terminal que había pedido morir en casa, pidió quedarse una semana más. Dijo que había soñado con un niño que le tomaba la mano, y que, por primera vez, no tenía miedo. El hospital empezó a ser conocido como el lugar donde las almas descansan. No por ser un lugar de muerte, sino porque ahí, incluso en medio del dolor, había paz. Y todo, por un niño autista que nunca dijo una palabra. Años después, Elías ya era un joven. Seguía sin hablar. Seguía con sus dibujos. Pero su historia había cruzado fronteras. Una universidad le otorgó un reconocimiento por su contribución silenciosa a la medicina humanizada. La madre lo recibió en su nombre. Y al subir al estrado, dijo: mi hijo no vino a este mundo a cambiarse a sí mismo para encajar. Vino a recordarnos que la compasión no necesita traducción. Solo presencia. Solo amor. El auditorio se puso de pie. No por protocolo,
sino porque entendieron que estaban ante algo más grande que un logro. Estaban ante una verdad que, por demasiado tiempo, habían olvidado. Con los años, el doctor Saldaña escribió un libro. No era un manual médico, era una memoria. Se titulaba El paciente que me enseñó a sanar sin bisturí. En la primera página, solo una frase: gracias, Elías, por devolverme a mi hijo, y a mí mismo. Porque sí, el hijo del doctor, aquel niño al que nadie encontraba cura, había sanado. No de la forma convencional, no con medicina. Había sanado cuando su padre dejó de buscar cómo arreglarlo, y comenzó a amarlo. Un día, Saldaña fue invitado a un congreso internacional. Miles de médicos, estudiantes, investigadores. Subió al escenario con una bata blanca y un corazón abierto. Mostró una imagen, un dibujo de Elías. 2 corazones unidos por un hilo de luz. Y dijo: a veces, lo que más necesitamos como médicos no es aprender a salvar vidas, sino a mirarlas con respeto. Hubo aplausos, pero más que eso, hubo silencio. Un silencio que lo decía todo. En la última fila, una mujer mayor lloraba. Era enfermera jubilada. Y dijo a quien tenía al lado: llevo 40 años en esto, pero nunca entendí tantas cosas como con esta historia. Y así, la historia de Elías se convirtió en semilla. Una que cayó en corazones cansados, y floreció en hospitales de todo el mundo. No como protocolo, sino como humanidad. Pero lo más hermoso es que Elías nunca buscó ser reconocido. Nunca esperó un premio. Él solo caminaba por los pasillos, dejando dibujos y presencia. A veces, con la madre de la mano. Otras, solo con sus pasos suaves. Y cada vez que alguien lo miraba con duda, él respondía con silencio. Un silencio lleno de verdad. Una tarde, Elías dejó un último dibujo en la puerta del consultorio del doctor Saldaña. Era un niño con una caja de colores en el pecho, y una frase escrita con trazos torpes, pero firmes. Todo lo que aprendí, lo aprendí cuando nadie me hablaba. Saldaña lo guardó en su maletín, y desde ese día, cada vez que un nuevo paciente llega, lo saca. No dice nada, solo lo muestra, y en ese gesto, empieza la cura. Porque la historia de Elías no termina. Sigue en cada acto de compasión, en cada mirada sincera, en cada médico que recuerda que detrás de cada síntoma hay un alma. Una que no siempre necesita medicina. A veces, solo necesita ser vista. Si esta historia tocó algo en ti, compártela. Tal vez hay un Elías cerca de ti. Tal vez tú eres quien necesita ser visto. Y tal vez, este sea el comienzo de una nueva forma de sanar. Gracias por escuchar hasta aquí. Suscríbete si quieres que historias como esta nunca sean olvidadas. Y si conoces a alguien del mundo de la salud, mándale este video. Tal vez le recuerde por qué empezó. Y si tú estás en este camino, gracias por sostener, por mirar, por no rendirte. El mundo necesita más personas como tú.